Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. El alma que pecare, esa morirá. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice: El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El libro de Ezequiel fue escrito por el mismo profeta, quien fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros israelitas durante la invasión caldea en el año 597 a.C. Dios llamó a Ezequiel para hacer una atalaya o centinela, advirtiendo a su pueblo sobre las consecuencias del pecado y la idolatría. En el capítulo 18, versículo 20 de Ezequiel, Dios aborda directamente el refrán popular entre los israelitas: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este dicho sugería que los hijos estaban sufriendo injustamente por los pecados de sus padres, contrario a la justicia divina. Los israelitas culpaban a sus antepasados por su situación de cautiverio en Babilonia. Sin embargo, Dios enfatiza rotundamente que cada persona es responsable de sus propias acciones y decisiones morales. Este concepto de responsabilidad individual ante Dios era revolucionario en el contexto del antiguo Cercano Oriente, donde predominaban las creencias de que los hijos pagaban por los pecados de sus padres, o que toda la familia o tribu era responsable por las acciones de uno de sus miembros. Dios estaba corrigiendo esta mentalidad errónea y estableciendo un nuevo principio de justicia basado en la responsabilidad personal. Cada individuo sería juzgado por sus propias obras, sin importar los pecados o la rectitud de sus antepasados. Este principio sienta las bases para la verdadera justicia divina y la dignidad de cada ser humano ante Dios. Dios no castiga injustamente a los inocentes por los pecados de otros, sino que juzga con equidad e imparcialidad a cada persona según sus obras. Además, este pasaje enfatiza la misericordia y la gracia de Dios. Si una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados y sigue los caminos de justicia, Dios no lo castigará por sus transgresiones pasadas. Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se humillan y se arrepienten sinceramente. Este principio de responsabilidad individual es reiterado en otras partes de las Escrituras, como en Jeremías capítulo 31 versículo 29 al 30, donde se dice que cada cual morirá por su propia maldad. También se ve reflejado en el Nuevo Testamento, donde Jesús y los apóstoles enfatizaron la necesidad de arrepentimiento personal para recibir la salvación. El contexto exegético de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, sienta las bases para una comprensión bíblica de la justicia divina, la responsabilidad moral del individuo y la gracia de Dios para aquellos que se arrepienten. Este principio fue fundamental para corregir la mentalidad errónea del pueblo de Israel y preparar el camino para el mensaje del Evangelio en el nuevo pacto con Cristo. La importancia de este principio radica en que reconoce la dignidad y la responsabilidad moral de cada ser humano ante Dios. No somos simples víctimas de circunstancias o de los pecados de otros, sino que tenemos la capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Esto nos llama a una vida de madurez espiritual, donde debemos dejar de culpar a otros por nuestros fracasos y pecados. No podemos justificar nuestros pecados culpando a nuestros padres, a la sociedad o a cualquier otra circunstancia externa. En lugar de eso, debemos mirar hacia adentro y examinar nuestros propios corazones y motivos. Debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras transgresiones ante Dios. Este principio nos recuerda la gracia y la misericordia de Dios. Si nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, Dios no nos juzgará por ellos, sino que nos perdonará y nos dará una nueva oportunidad para caminar en justicia. Si ignoramos este principio y persistimos en el pecado, las consecuencias pueden ser devastadoras
tanto en esta vida como en la eternidad. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también trae consecuencias negativas en nuestra salud física, emocional y relacional. El pecado puede llevar a la adicción, a la destrucción de las familias, a la pérdida de la paz interior y a enfermedades físicas y emocionales. Además, si no nos arrepentimos, no recibimos el perdón de Dios y el pecado nos conducirá a la separación eterna de Él en el juicio final. Por otro lado, cuando obedecemos a Dios y nos apartamos del pecado, experimentamos bendiciones y frutos positivos en nuestras vidas. Además, nos asegura la vida eterna en la presencia de Dios. Es importante recordar que las consecuencias del pecado no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que también impactan a nuestros seres queridos y a la sociedad en general. Nuestras decisiones tienen un efecto dominó en el mundo que nos rodea. A pesar de las advertencias claras de Dios sobre las consecuencias del pecado, a menudo tendemos a ignorarlas o minimizarlas. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nuestros pecados son insignificantes o que no tendrán consecuencias graves. Sin embargo, la Biblia nos advierte repetidamente sobre la gravedad del pecado y la importancia de huir de él. Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». El pecado siempre trae destrucción y muerte. Aunque inicialmente pueda parecer atractivo, necesitamos la guía y la fortaleza del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y vivir vidas santas. Cada uno es responsable ante Dios por sus propias acciones y decisiones morales. Este principio de responsabilidad individual nos advierte sobre el peligro de caer en las trampas y mentiras del diablo, quien busca constantemente hacernos culpar a otros por nuestros pecados y evadir nuestra propia responsabilidad ante Dios. Satanás es un engañador astuto que utiliza diversas estrategias para inducirnos al pecado y alejarnos de la obediencia de Dios. Algunas de sus tácticas incluyen la tentación, la duda, el engaño y la distracción. En cuanto a la tentación, el enemigo nos presenta placeres temporales y nos hace creer que el pecado nos traerá felicidad y satisfacción duradera. Nos tienta a satisfacer nuestros deseos egoístas y a desafiar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Además, Satanás siembra dudas en nuestra mente sobre la veracidad y la bondad de Dios y su palabra. El engaño es otra de sus estrategias. Nos hace creer que nuestros pecados son insignificantes o que Dios no los juzgará con severidad. Nos engaña haciéndonos pensar que podemos justificar nuestras transgresiones culpando a otros o a nuestras circunstancias. Finalmente, el diablo busca distraernos en nuestra comunión con Dios y de nuestra obediencia a Él. Si caemos en estas trampas del enemigo, estamos negando nuestra responsabilidad individual ante Dios y exponiendo nuestras almas al poder destructivo del pecado. Estamos abriendo la puerta a la esclavitud y a la condenación que el pecado trae consigo. Por eso la Biblia nos exhorta a estar alertas y vigilantes, resistiendo firmemente al diablo y sus mentiras. No podemos culpar al diablo por nuestros pecados. Ojo, esto no quiere decir que yo esté defendiendo a Satanás, ya que él es la maldad, pero al final somos nosotros quienes elegimos obedecer o desobedecer a Dios. En nosotros está en dar pasos hacia el pecado o rechazarlo. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por nuestras obras, sin poder echar la culpa a nuestros padres, a la sociedad o al propio diablo. Somos responsables de resistir las tentaciones del enemigo y caminar en obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, debemos mantenernos alertas y firmes en nuestra fe, rechazando las mentiras y engaños de Satanás. Solo así podremos evitar caer en sus trampas y vivir vidas santas y agradables a Dios, recibiendo la recompensa de la justicia eterna. Las enseñanzas de Jesús están en perfecta armonía con el principio establecido aquí en Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Jesús enfatizó repetidamente que cada individuo es responsable ante Dios por sus propias acciones y decisiones morales. Él dejó claro que no podemos culpar a otros o echar la culpa a nuestras circunstancias por nuestros pecados. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, cuando los discípulos preguntaron si el ciego había nacido así por su propio pecado o el de sus padres, Jesús rechazó ambas opciones.
Él enseñó que las aflicciones no siempre son consecuencia directa de pecados específicos, sino que sirven para manifestar las obras de Dios. De igual manera, en Lucas capítulo 13, de los versículos 1 al 5, Jesús advirtió a sus oyentes que no juzgaran a aquellos que habían sufrido tragedias, pensando que eran más pecadores que los demás. Él enfatizó que todos necesitaban arrepentirse de sus propios pecados para evitar la condenación. Estas enseñanzas de Jesús refuerzan el principio de Ezequiel capítulo 18, versículo 20, donde Dios declara que no juzgará a los hijos por los pecados de sus padres, ni a los padres por los pecados de sus hijos. Cada persona es responsable por su propia conducta moral ante Dios. Además, Jesús condenó enérgicamente la hipocresía y la presunción de aquellos que juzgaban a otros mientras ignoraban sus propios pecados. En el Sermón del Monte dijo: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Él nos exhorta a examinar nuestros propios corazones y arrepentirnos antes de juzgar a los demás. Esta enseñanza coincide con el énfasis de Ezequiel capítulo 18 versículo 20 en la justicia individual. Dice: la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno recibirá el juicio o la bendición de acuerdo con sus propias obras. Finalmente, Jesús ofrece el perdón y la salvación a todos los que se arrepientan genuinamente de sus pecados y confíen en Él. Esta oferta de gracia y misericordia está en sintonía con el mensaje de Ezequiel capítulo 18 del versículo 21 al 23, donde Dios promete que si el impío se aparta de sus pecados y practica la justicia, no morirá, sino que vivirá, y el arrepentimiento sincero abre las puertas al perdón y la restauración. En nuestro contexto actual, podemos ver que vivimos en una época marcada por el relativismo moral, la cultura de la culpa y la falta de responsabilidad personal. Por un lado, el relativismo moral posmoderno rechaza la existencia de verdades absolutas y normas éticas objetivas. Se promueve la idea de que cada individuo puede determinar sus propios estándares morales según sus preferencias y circunstancias. Pero la mentalidad contradice directamente el principio bíblico de que Dios tiene estándares de justicia y rectitud que son vinculantes para todos los seres humanos. Por otro lado, la cultura de la culpa predominante en nuestra sociedad busca justificar los pecados y malas conductas culpando a factores externos como la crianza, los padres, la genética, el entorno social, etc. Se niega la responsabilidad personal y se presenta a la persona como una víctima de circunstancias ajenas a su control. Pero la palabra de Dios nos recuerda que aunque estas influencias externas puedan existir, cada uno es responsable de sus propias decisiones y acciones ante Dios. Además, en nuestro mundo secularizado y materialista, muchos viven como si esta vida terrenal fuera todo lo que existiera. Se ignoran las advertencias bíblicas sobre las consecuencias eternas del pecado y la importancia de vivir una vida santa. Debemos rechazar el relativismo moral y aferrarnos a los estándares de justicia y rectitud establecidos por Dios en su palabra. No podemos seguir justificando nuestros pecados o echando la culpa a otros por nuestras transgresiones. Debemos asumir la responsabilidad por nuestras acciones y decisiones y arrepentirnos genuinamente ante Dios cuando pecamos. Al mismo tiempo, debemos ser un testimonio vivo de la gracia y el perdón de Dios para aquellos que se arrepienten. Nuestra vida debe reflejar el poder transformador del Evangelio y la esperanza de una nueva vida en Cristo. En un mundo plagado de confusión moral y espiritual, tenemos la responsabilidad de proclamar la verdad del Evangelio. Debemos denunciar la injusticia, la corrupción y los valores contrarios a los principios del reino de Dios. Nuestras vidas y nuestras acciones deben promover la justicia, la paz y la dignidad humana, siendo luz en medio de las tinieblas del pecado. En última instancia, la aplicación de este principio bíblico nos llama a una vida de arrepentimiento continuo, obediencia a Dios y compromiso con su voluntad. No podemos conformarnos con las normas y valores del mundo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente.
Solo así podremos ser fieles testigos del poder redentor de Cristo y reflejar la verdadera justicia y la misericordia de Dios en un mundo quebrantado por el pecado. Oremos. Padre Celestial, reconozco que soy completamente responsable por mis propios pecados e iniquidades. No puedo culpar a otros por mis transgresiones. Confieso mis pecados ante ti y suplico tu perdón y limpieza. Líbrame del poder del enemigo y sus mentiras. Ayúdame a asumir plena responsabilidad por mis acciones sin buscar justificaciones. Renuevo mi compromiso de caminar en obediencia a tus mandamientos y vivir una vida justa y santa, siendo testimonio de tu gracia transformadora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.